Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué decía la alabanza? Nos gozamos en la salvación, ¿verdad? Amén. ¿En verdad nos gozamos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Recuerda que la salvación se pelea. Amén. Gloria a O Dios. sea que tenemos que luchar. Amén. Y si en esa lucha está el gozo, gloria a Dios. Gloria a Pero Dios. si en esa Aleluya. lucha está el enojo, ahí no está Dios. Amén. Dios dice que ama y corrige al qué? A sus hijos. Gloria a Dios. Así que, mis hermanos, le damos gracias al Señor y, como siempre, agradecidos con Dios y con esta iglesia por permitirnos traer la palabra del Señor. Y, como siempre decimos, abramos nuestro corazón, abramos el entendimiento, apeguémonos al Espíritu del Señor para que Él nos ministre con la palabra y que nos ministre en esta vida que tanto lo necesitamos. Gloria a Dios. Aleluya. Es necesario que pongamos en primer lugar a Dios y que le digamos que Él sea nuestra guía. Amén. Amén. No hay otra guía más que la presencia de Dios y por eso estamos aquí, para gozarnos, para recibir las instrucciones de Él y ser guiados en nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así que tomemos asiento un momento, hermanos. Tomemos asiento en el nombre de Jesús. ¿Cuántos se levantaron esta mañana dándole gracias a Dios? Gloria a Dios. Amén. Sean honestos, a veces nos levantamos y quizás se nos pasa desapercibido, pero gloria a Dios porque sea Él quien nos siga dirigiendo. Amén. Amén. Dale toda la gloria a Él, que Él sea quien nos bendiga con bendición de ¿qué? De lo alto. Gloria a Dios. Solo de Él. De Él proviene lo mejor. De Él proviene todo. Y nosotros estamos para recibirlo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, Aleluya. pues Dios nos pone un tema hoy bien interesante. Cuando venimos a la presencia de Dios, cuando venimos a escuchar su palabra, cuando venimos a escuchar su instrucción, eso debe ser un gozo en su corazón. Debe ser un anhelo. Venir y premeditadamente sentarse ahí a ver qué le va a hablar el Señor hoy. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Tenemos Amén, que venir gloria a aquí Dios. dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Tenemos que venir gozosos, no tenemos que venir atribulados, tenemos que venir. ¿Qué nos depara el Señor en este día de compromiso, el día de mañana? Nosotros estamos a la disposición de Dios. A cómo Él nos va a dirigir. Gloria a cómo Dios. nos va a hablar. Ese debe ser el anhelo de nuestro caminar día con día. Amén. Buscar el rostro de Dios en su dirección. ¿Dónde Amén. encontramos a Dios? Aleluya, la palabra. En la palabra del Señor, en la Amén. Biblia, en esta. Amén. Amén. Gloria a Aquí es Dios. donde está la palabra de Dios. Aquí está la dirección de Dios. Busquémosla aquí. Amén. Glorioso. Gloria a Dios. Y si Aleluya. decimos que la busquemos aquí es que tenemos un compromiso personal. Lo hemos mencionado. Cada uno deliberadamente tiene que buscar la instrucción. Venimos aquí a gozarnos. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Así que, mis hermanos, vamos a tocar un tema bien interesante hoy de parte de Dios. Abra su corazón, como mencionábamos, y ponga atento su oído para oír la palabra de Dios. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. El tema de hoy es practicadores de hospitalidad. Poderoso Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos de ustedes le han dado la hospitalidad a la palabra de Dios? Gloria a Dios. Aleluya. La hospitalidad no es una cosa más que recibir a algo o a alguien que viene a ti. Eso es ser hospitalario y atenderlo de la mejor manera. Amén. Amén. ¿Usted sabe qué es lo que hacen los hoteles? Preparan inmediatamente lo mejor para que cuando venga el cliente tenga todo limpiecito. ¿Para qué? Para que se pueda deleitar en ese momento que él determinó ir a ese lugar. Esas personas profesionalmente se han dedicado a eso para sacar un propósito. Amén. Que los que vengan a ese lugar se deleiten única y exclusivamente, que nadie los moleste, que vengan a deleitarse en el lugar que han preparado deliberadamente
para que el cliente que venga ahí disfrute su estadía. Amén. ¿Ustedes han pensado en eso? ¿Han pensado deliberadamente abrir su corazón y hospitalar la palabra de Dios? Amén. Gloria a Que Dios, more en aleluya. usted como tanto en mí. Amén. Y que le digamos al Señor, no te vayas más, quédate aquí. Amén. Aleluya. El Señor pone en este día que seamos practicadores, que practiquemos la hospitalidad Amén. de la palabra de Dios Amén. Aleluya. en nosotros. La palabra está aquí, pero si usted no la abre, no es hospitalario la palabra de Dios. Ese es un paso. Pero necesita anhelar tu corazón esta palabra y morarla aquí. Ser hospitalario de la palabra, de la dirección de Dios. Eso es lo que Dios nos habla esta tarde. Que seamos hospitalarios. Gloria a Dios. No olvide esa palabra, hermanos. Hospitalarios. Reciban a Jesucristo en su corazón. Que en su corazón more y no se vaya más. Haga lo posible por limpiar ese corazón. Haga lo posible por abrirlo lo más que pueda. Y premeditadamente limpiarlo para que el Espíritu Santo more ahí. Gloria a Quede Dios. con usted y conmigo como debemos de hacerlo. Amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero hay algo que impide muchas veces abrir nuestro corazón. Gloria a Dios. Hay cosas que impiden ser hospitalarios con la palabra de Dios. Y una de las cosas que impide tener esa disposición de ser hospitalarios con el Espíritu Santo, con Jehová de los ejércitos, con el Creador de todas las cosas, es precisamente la hostilidad que tenemos nosotros mismos. Es la hostilidad la que no nos permite abrir el corazón hospitalario Poderoso Dios. para el aleluya. bienestar de nosotros mismos. La hostileza que tenemos significa ser o tener esa agresividad constante de no permitirnos a nosotros mismos el bien y la misericordia de Dios. Amén. Es importante que entendamos que tenemos una lucha constante, cada uno de nosotros, tanto para edificar el templo como para prepararlo. Amén. Gloria a Tenemos que Dios. ser nosotros deliberadamente preparar ese corazón, ese entendimiento bajo la misericordia de Dios y saber que tenemos que ser dirigidos por algo divino, por el único ser supremo, Dios, Jesucristo. Tenemos que preparar esa morada personal. Amén. Amén, gloria a Dios. Pero hay una guerra permanente en la hostilidad personal. Hay una agresividad constante que no nos permite. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Es una agresividad que no tiene compasión a sí misma. Poderoso Dios. Aleluya. Y esa guerra constante, esa agresividad permanente, vive en usted y vive en mí. Y esa es la lucha. Esa es la lucha que tenemos que reconocer cada uno de nosotros para preparar esa morada que a la vez la palabra de Dios nos dice que Él ha preparado una morada, ¿no es cierto? Amén. Así es. Poderoso Dios, aleluya. ¿Nosotros Gloria a qué? Dios. ¿Nosotros qué? ¿O cada uno de nosotros qué? ¿Cómo vamos a preparar nosotros la morada para que Jesucristo nos ofrezca la morada que Él de antemano nos ha advertido, nos ha dicho, nos ha proclamado? No podemos recibir aquella morada si nosotros a la vez no abrimos la morada para la palabra. Gloria a Amén. Dios. Aleluya. Debemos de luchar con esa hostilidad personal, esa hostilidad que se deriva en muchos aspectos. La hostilidad en el medio en que nos desenvolvemos, la hostilidad en el medio donde vivimos, agregando la hostilidad personal. ¿Cuál es esa? La comodidad, Gloria a Dios. las aleluya. conveniencias, el cansancio, tantas excusas. Hay una hostilidad que se derriba en tantos sinónimos. Y esa es la lucha que tenemos que reconocer cada día. Y ser agradecidos con Dios cuando estemos en triunfo y en victoria, porque la palabra de Dios dice que el pueblo de Él está en ¿qué? En victoria. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Pero un pueblo que está en victoria reconoce la guerra que tiene. Gloria a Dios. Amén. Hay una lucha que hay que luchar constantemente. Pero, ¿qué sinónimo podemos encontrar de ser hospitalarios? ¿Cómo podemos abrir el corazón a Dios? Uno de los sinónimos de ser hospitalarios es precisamente ser noble, tener nobleza delante de Dios, humildad. Desde ahí ya estamos abriendo el corazón a la palabra, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Cuando reconocemos que necesitamos ser moldeados, tenemos nobleza y expresamos a nuestro Dios la necesidad de tenerlo a Él aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ser retenedor de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Promover eso. Que cuando recibamos la palabra, la retengamos. ¿Por qué la retuvimos? Porque hemos preparado la morada, hemos preparado el corazón, el alma, decíamos esta mañana. La hemos preparado para retenerlo. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no andamos bien en el camino del Señor? ¿Qué sucede cuando alguien no conoce de Dios? Repele. Gloria a Dios. Repele la palabra. No permita que mora. Porque la palabra está confrontándolo. La palabra lo está confrontando a él. Pero cuando nosotros decimos, Señor, heme aquí. Yo necesito de tu palabra. Gloria a Dios. Necesito de tu dirección. Entonces, nosotros nos tenemos que retenedores. Retenemos la palabra. Es necesario que nosotros tengamos esa humildad delante de Dios, que tengamos ese gozo, lo que implica en un hospitalador. Ser hospitalarios es tener un gozo. Todo aquel que llega es un gozo. Recibirlo. Venga, venga. Amén. Así debemos de estar nosotros. Que venga la palabra y que nos llenemos de la palabra y que retengamos la palabra. Gloria a Cristo Jesús. Seamos hospitalarios con la presencia de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Seamos piadosos. Seamos sinceros delante de Dios. Abramos esas 5 estrellas en nuestro Gloria a Dios, corazón. aleluya. Gloria a Y Dios. dediquémoselo a Dios. Amén, gloria a Dios. Entreguémoselo a Él. Cuando la palabra venga a usted, llegue a un corazón dispuesto a recibir esa palabra. Olvídese de todo argumento del enemigo. Olvídese de toda esa parte hostil que lo acecha cada día. ¿Qué dice la palabra de San Juan? Que el enemigo ha venido a matar, hurtar y a destruir. Si la presencia de Dios está aquí, sabemos que el enemigo no quiere que la obra se lleve a cabo. Tenemos una parte hostil que siempre está luchando con la presencia de Dios. Gloria Eso a Dios. tenemos que reconocerlo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Tenemos Gloria que a Dios. reconocerlo, hermanos. Hay una parte en la cual nosotros tenemos un propósito de recibir la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso estamos. No venimos a perder el tiempo. Amén. Amén, gloria a Dios. Venimos a aleluya. recibir, ser hospitalarios. No olvide esa palabra. Ser hospitalarios de la palabra de Dios. Gloria a Gloria a Cristo Dios. Jesús. Gloria a Dios. Que se le quede esa palabra, hermanos. Hospitalarios. Vamos a ir al libro de Tito. Nos ponemos de pie en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Tito, capítulo 1. Capítulo 1. Y lo vamos a leer del 1 al 9. Amén. Amén. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pongámonos todos de pie en el nombre de Cristo Jesús. Y la palabra se lee tal como está escrita, dice: Amén. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador,
a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tomemos asiento en el nombre de Jesús. Entonces, aquí Pablo está exhortando a Tito. Amén. Amén. Y dice que él exhorta, ¿verdad?, a recibir precisamente esa dirección. Y Tito recibe esa dirección de parte de Pablo. Pero hay algo bien interesante aquí, donde a mí me ha impactado mucho, y vamos a leer el versículo 3 y 4. Amén. Amén. Dice: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de nuestro Salvador. Amén. Y el Amén. 4 dice: ¿a quién? Tito. A Tito, verdadero hijo de la común fe. Entonces aquí está hablando Pablo, que Pablo le llevó, encomendado por Jesucristo, llevarle a Tito, ¿verdad?, lo que le tenía que decir. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice Tito es un verdadero? Aleluya. Amén. Amén. Ahí está el enfoque para nosotros. Amén. Amén. Pablo va y le predica a Tito. Me imagino que la predicación era una exhortación, una dirección, ¿verdad?, para dirigirse a las iglesias, para dirigirse a los templos donde ellos iban, porque en las misiones a eso se dedicaba Tito, iba y preparaba. Pero hermanos, el corazón de Tito es el corazón que tenemos que tener aquí hoy. Gloria a Dios. Amén. Amén. Tito recibió a Pablo. ¿Y qué le dice Pablo? ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que Tito era un verdadero, amén, Hijo de la común fe. Hijo de la común fe. de la común fe. Amén. ¿Y qué es común fe? Que la fe de Pablo era la fe de Tito. Gloria a Dios. Amén. Los dos estaban en el mismo sentido. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Y usted cómo estaba hoy con la palabra de Dios? Amén. Gloria a Dios. Los dos estaban en el mismo sentido. Amén. Vamos a ponerlo así. Vamos a suponer que Tito ve a venir a Pablo. En aquellos entonces se enfocan en las zonas geográficas. Usted se da cuenta cuando alguien viene a lo lejos. Ahorita por los edificios es difícil. Pero vamos a suponer que Tito ve a venir a Pablo. Si están en la común fe, ¿cómo cree que le palpitaba el corazón a Tito? Quiero recibir, quiero ser hospitalario de lo que Dios me vino a hablar por medio del Gloria a apóstol. Dios. Aleluya. Amén. Ese es el corazón de un hospitalario de la palabra de Dios. Mirarla venir y abrir su corazón y decir, ¿qué es lo que Dios me va a hablar hoy? Amén. Gloria a ¿Cómo Dios. me va a dirigir Dios hoy? ¿Qué tiene Dios para mí? Para yo darle a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Como decíamos al principio, preparemos el terreno. Limpiemos el corazón. Abramos el entendimiento. ¿Qué Dios tiene para mí hoy? Amén. Gloria a Dios. Cuando yo veo venir la palabra, Señor, atesórala, agárrala, hazla tuya, sé buen hospedador de la palabra. Amén. Gloria a Dios. Glorioso Dios, aleluya. Amén. En el versículo 1 dice que él era piadoso. Tenemos que ser piadosos. Aleluya. Amén. Tener piedad. Pero qué importante que nosotros nos digan que somos unos verdaderos. Amén. Aleluya. Hijos de la común fe. Gloria a Dios. Que todos nosotros, con nuestros diferentes caracteres, pero seamos común, en un solo propósito, en la fe en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso que todos podamos decir lo mismo. Que mi hermano esté entrelazado en el mismo propósito. Que dispongamos las mismas cosas. Que Pablo llega y le dice a Tito, te vas aquí, te vas allá, exhortas a los ancianos, exhortas a los jóvenes, me voy ahorita mismo, no, espérate, te puedes ir mañana, pues si me puedo ir ahorita, eso es, tener la disposición
de hacer tuya la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Amén. De hacerla tuya. Y disponer esa piedad en tu corazón. Si no hay piedad, no vas a abrir ese modo hospitalario para la palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo puedes llevar a propósito el Evangelio de Jesucristo si no hay piedad en tu corazón? ¿Cómo puedes recibir al profeta? ¿Cómo puedes recibir al apóstol? Estoy hablando literalmente en esos entonces. Ahora, ¿cómo podemos recibir la palabra de Dios hoy? Amén, gloria a Dios. Necesitamos ser piadosos. Amén. Amén. Necesitamos ser generosos. Necesitamos ser sinceros y tener una nobleza delante de la palabra de Dios. Gloria a Dios. No podemos tener, hermanos, se oye difícil, se oye fuerte, pero no podemos tener una actitud de hipócritas aquí, de venir a decir que quiero venir a escuchar la palabra, pero no la voy a hacer. Aleluya, gloria a Dios. Realmente tenemos que tener la sinceridad y la nobleza delante de Dios y la humildad de hacer lo que Dios nos manda hacer. Gloria a Dios. Tenemos que practicar todo lo que Dios nos dice en su palabra. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Poderoso Jesús. Y muchas veces vemos la palabra, la vemos pasar, la vemos pasar, la vemos pasar, y ese hotel está cerrado. Ese corazón no se preparó nunca. Gloria a Y él Dios. escucha la palabra y más bien está perdiendo. No hay ganancia. Porque el hombre de Dios, sin Dios, no hay ganancia. Amén. Todo es pérdida y es muerte. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que abrir ese portón Amén. Aleluya. y ser humilde. Amén. Gloria a Dios. Si en el mundo dicen lo que el cliente, la razón la tiene el cliente, ¿no es cierto? Aunque el dueño se haya equivocado, perdón, aunque el cliente se haya equivocado, el dueño dice, no te preocupes, está bien, además te voy a regalar otra noche. ¿Y nosotros cuántas noches le hemos regalado a Dios? Poderoso Gloria a Dios, Jesús, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros y le exigimos a Dios todavía? Tenemos que sincerarnos delante de Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Tenemos que Dios. abrir la brecha para entender cómo ser hospitalarios de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Entonces queda claro que Tito era de común fe con Pablo. Imagínense, Gloria a Dios. qué tremendo. ¿Cuántas veces habíamos escuchado quizás esta palabra? Pero que Pablo diga eso. Amén. Amén, gloria a Dios. Que Pablo diga eso de un hijo suyo. Aleluya. Hablando espiritualmente, ¿no? Qué hermoso sería que toda la iglesia que seamos en común fe y que sigamos adelante. Amén, gloria a Dios. Yo le aseguro que Pablo, cuando iba a ver a Tito, él sabía que le iba a abrir la puerta de su casa. Amén. Dios. Él sabía que lo iban a recibir. Él no iba, como quizás viene la palabra muchas veces en las iglesias. La palabra viene y se topa con corazones cauterizados, con corazones cerrados. Gloria a Dios, ¿Verdad? aleluya. La palabra viene a un lugar incierto. Pero Pablo no. Pablo cuando iba con Tito, yo supongo que más bien iba con un gozo, a saber que iba a haber alguien que en la común fe iban a dar fruto. Gloria a Cristo. Amén. Dios. Para eso estamos aquí. Cuando usted da fruto, usted hace práctica de todo esto. Gloria a Dios. Usted hace simple, sencillo, usted hace práctica de todo esto que un hospitalario debería de tener. Todo esto. Amén. Si usted delibera limpiar todo premeditadamente para recibir, usted lo hace. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que la humildad de retener la palabra de Dios es ser digno de ser un hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese era Tito. Amén. 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 Quiero leer el 5 y el 6. Dice la palabra de Dios: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Gloria a Dios. El 6 dice: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Amén. Gloria a Hermanos,
sabemos que de alguna manera esto es lo que establece ese parámetro común para un sacerdote o para alguien espiritual de una jerarquía. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pero qué hermoso que lo podamos practicar nosotros. Gloria a Dios. Qué hermoso que nosotros podamos disponer de esos requisitos y llevarlo a cabo. Amén. Amén, gloria a Dios. Que nosotros podamos tener esa disposición de llevar a cabo lo que, según para muchos, está reservado. Dice que solo los valientes, ¿qué? ¿Por qué tenemos que nosotros predisponer la calidad de nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que predisponer la calidad en la cual nosotros tenemos que recibir la palabra? No, vayamos más allá. Amén. Gloria a Dios. Vayamos más allá. Pablo no habla que tuviese 200 y 300 titos. Había un solo Tito. Gloria a Dios. Pero aquí hay muchos corazones. Poderoso Cristo Jesús. Aquí vemos muchos corazones. Que la palabra de Dios nos exhorta como Tito, que seamos como Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Yo quiero experimentar eso, que la palabra a mí me confronte y me haga sentir que yo hago la voluntad de la palabra. Amén, aleluya. Que yo hago la voluntad de Dios en mi Gloria vida. a Dios. Que yo entiendo lo que Dios me está hablando. Si yo no escudriño las escrituras, ¿cómo voy a saber? ¿Cómo voy a preparar esta fuente de vida para hacer la voluntad como Tito lo hizo cuando Pablo le exhortó? ¿Cómo? Gloria a Dios, Gloria a Dios. aleluya. En este presente, ¿cómo lo hacemos? Amén, Es gloria a Dios. imposible agradar a Dios si no estamos en Él. Amén, gloria a Cristo Si Jesús. no le entendemos a Él, ¿cómo lo vamos a agradar? Aquí podemos durar 5, 7 horas, pero si usted no se enfoca en lo que Dios le está hablando, de nada va a servir. Gloria a Dios. Aleluya. Usted disponga su corazón Amén. a hacer la voluntad de Dios, Gloria a Dios. a ser el que transmite. ¿Qué dice un cliente de un hotel cuando se va satisfecho de ese hotel? Vamos a suponer, me gané un viaje a Cancún, en el Caribe. Cuando yo regreso de ese viaje, por lo que me han platicado, desafortunadamente no me ha tocado ir ahí, pero por los que yo he conocido que han ido, llegan maravillados. Es más, llegan con los ojos desorbitantes más grandes que los lentes de esta cosa aquí. En serio se los digo. Y empiezan a hablar de la belleza, de la atención y de aquellos abanicos esplendorosos y la brisa que llega. ¿Qué hicieron los dueños de ese hotel? Predisponieron todo. Dijeron, por la mañana la brisa va a entrar así, en el atardecer el sol lo van a mirar aquí y la cama va a quedar con la vista a la alberca y se va a mirar la línea de la alberca con el fondo del mar. ¿Cómo disponemos nosotros nuestro corazón para que eso sea posible? Gloria a Dios, Delante de aleluya. la palabra de Dios. ¿Cómo predisponemos a agradar la palabra de Dios? ¿Cómo predisponemos a atesorar la palabra y hacerla nuestra? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo puedo yo recibir la palabra y encontrarme a alguien en la calle y decirle, Dios te ama? Dios tiene algo importante para ti. ¿Cómo yo puedo tener el carácter que tenía Tito a la par de Pablo? ¿Cómo Pablo le puede decir que Tito era conforme a la común fe? Los dos. Sabiendo la jerarquía de Pablo, que lo considera la común fe, es algo grandioso. Gloria a Dios. Hoy el Señor nos habla y nos dice de qué manera estamos preparando nuestra morada para recibirle Amén, gloria a y Dios. llevarlo a cabo, decir lo grandioso que es Jehová, que es Dios, Dios de los ejércitos, que es esplendoroso. ¿Cómo lo piensa usted expresar? ¿Cómo se lo va a decir a alguien cuando usted recibe la palabra? ¿Cómo se lo va a exponer? ¿Con qué alegría? O se le va a decir, no, yo fui a la iglesia y pues siempre, ya sabe, lo mismo de siempre.
¿Sabe por qué? Porque no abrió su corazón, porque yo sé que la palabra cuando habla, hay una palabra que tiene que quedar aquí, que lo tiene que expresar con el corazón, con aquella disposición y salir con una mirada más grande que estos lentes todavía, porque hay algo que tiene que emanar de ti, porque tú lo recibiste. Si no lo recibes, no lo vas a compartir. Gloria a Dios, aleluya. Tienes que compartirlo. Amén. Tienes que tener la común fe. ¿Con quién? Con Jesucristo. Jesucristo mismo tenía fe en su Padre, porque Él se sentía débil en lo humano y no quería llevar a cabo ciertas cosas, pero decía: Padre, que se haga tu voluntad. Amén. Tenía una fe en comunión con Dios. Y Pablo tenía la misma, Tito tenía la misma fe en común con Pablo. Gloria a ¿Y Dios. nosotros qué? ¿A quién le habla la palabra hoy? ¿Quién está aquí? Gloria a Dios. Aquí estoy aleluya. yo. Amén. Dios me está hablando. Dios me está exhortando. Gloria a Cristo Jesús. Me dice si yo tengo la fe paralela con Cristo. La tengo. Bueno, me cuestiono a mí mismo. Pero estoy aquí. Yo quiero tener la fe que tenía Tito con Pablo, pero yo la quiero tener con Gloria a Jesucristo. Dios, Amén, aleluya. gloria a Dios. Que aunque no quiero que se haga, pero que se haga la voluntad de Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios, aleluya. Seamos buenos hospedadores en el nombre de Cristo. Amén. Amén. El versículo del 5 al 8 dice así, perdón, el 7. Dice: porque es necesario que los obispos sean reprensibles como administrador de Dios. Amén. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Eso ya lo hablamos, pero vamos al 8. ¿Qué dice el 8? Es más, que alguien me lo lea en voz alta. Amén. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Dueño de sí mismo. Amén. Gloria a Dios. Si yo estoy aquí es porque tengo la convicción que tenía Tito y Pablo. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Yo soy dueño de mis acciones. Yo soy dueño de lo que yo voy a predisponer con la palabra de Dios. La palabra es hermosa en todo el tiempo. La palabra viene como remanente aquí, constantemente. La palabra, dice Dios, dice la palabra del Señor, que todas las cosas pasarán, menos que su palabra. Entonces, ¿qué es? Un remanente constante, ¿no? Gloria Pero a ok, Dios. ¿cuándo lees tú la palabra? Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuándo predispones tú esa parte hospitalaria para leer la palabra? ¿Solo los domingos cuando venimos a las iglesias? ¿O solo los días de vigilia? Gloria a Dios, aleluya. Amén. No lo digo yo, lo estoy diciendo la palabra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que tener la convicción de que de nosotros debemos de ser hospitalarios, sino hospedador, amante de lo bueno. Si usted es amante de lo bueno, ¿qué hay en esta palabra? Todo es bueno. De parte de Dios no viene nada malo. El enemigo es la parte hostil que va a pelear contigo. El enemigo es la parte que te va a poner a ti en fricción con lo bueno. Pero la palabra de Dios, toda es buena. Amén. Amén. ¿De quién proviene la palabra de Dios? De Dios precisamente. Gloria a Dios, aleluya. ¿Y qué dijo Jesucristo? ¿Por qué me llamas bueno? Amén. Para poner el parámetro. Es Dios. Y si Dios escribió esta palabra, entonces nosotros debemos saber que sino hospedador, amante de lo bueno, y justo y santo, dueño de sí mismo. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta Amén, personalmente. gloria a Cristo Jesús. Independientemente de qué es lo que determina ser usted. El versículo 9. ¿Alguien que me lo lea? Retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ay, Señor amado, gloria a Dios. Bendita la palabra de Dios, que dice que tenemos que ser retenedor. Retenedor de la palabra fiel. Retenedor de la palabra fiel, tal
tal como ha sido enseñada, como Pablo le enseñó a Tito, así la palabra nos enseña a nosotros que seamos retenedores fieles. ¿Qué es ser un retenedor fiel? Constante, carácter, recto, determinante, con fe, paralela de Jesucristo. Ese es un retenedor fiel, que sin importar lo que venga en el aspecto hostil a tu vida, en todos los índoles, ya sea en tu entorno, no importa qué es lo que venga. Imagínate, Tito iba a confrontar ancianos, iba a redirigir ancianos, iba a exhortarles. ¿Usted cree que no era una parte hostil para Tito? Gloria a Dios. ¿Una persona más joven que esas personas? Por supuesto. Pero también a nosotros nos aplica. ¿Por qué? Porque no precisamente puede ser una exhortación, pero a veces nos cuesta hasta dar un Dios te bendiga en la calle. A veces nos da pena hasta decirle Dios te bendiga a un americano o a X persona. Y si se lo dices del pasito. God bless you. Oiga, Gloria a Dios, aleluya. ¿en dónde está entonces ese carácter, ese retenedor de la palabra fiel? Amén. Así que todo aquel que contradice la palabra de Dios, como dice en el versículo 9, esa es otra de las situaciones hostiles que tenemos que luchar. Algo te contradice a ti que no hagas una cosa, espiritualmente hablando. Hay algo que te contradice a ti, no lo lleves a cabo lo que acabas de escuchar. O escúchalo, pero no atiendas a la palabra. Cuando tú entras por esa puerta o en cualquier congregación que entra por ahí, siempre va a haber saetas, siempre va a haber situaciones que te digan, estás aquí, pero no pongas atención. Es más, ¿sabe qué? Muchas veces se entra por los atrios de las iglesias o de los templos y ya vienes con una disposición negativa. Vienes con una disposición de decir, voy a confrontarlo con la mirada, voy a confrontar el mensaje. ¿Por qué? Porque estás juzgando al que está predicando. Gloria a Dios. Pero no abriste deliberadamente esa parte hospitalaria de la palabra. Gloria a Venías Dios. con una parte Aleluya. hostil a confrontar la palabra. Pero no venías a edificarte. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios. No venías a atesorar ese privilegio que Dios tiene para ti y para mí. Gloria a Dios. Así que ser hospitalarios, hermanos, tenemos que creer en la palabra. Gloria a Dios. Tenemos que retener la palabra. Tenemos que hacerla nuestra para ser hospitalarios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Quiero que vayamos, gloria al Señor, a Romanos, en el capítulo 12, versículo 20. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe una cosa? Que en la palabra del Señor, retener la palabra de Dios y ser hospitalarios en la palabra de Dios, tiene sus beneficios. Por supuesto que tiene sus beneficios. Pero esos beneficios tiene que considerarlos usted. Amén. Tenemos que entender que llevar, dice la palabra de Dios, que llevar la palabra de Dios no es una carga, más bien es un gozo. Gloria a Dios. Amén. Pero ¿cómo cuesta entender esa parte? Amén. Gloria a Dios. La parte hostil es la que no nos permite dejar el yugo a Jesucristo. Amén. Es la parte hostil que no nos permite entender que Jesucristo nos libera de ese yugo. Cuando entendemos esa parte, se convierte en gozo. Amén. Gloria a Dios. Se convierte en una alegría. Se convierte esa expresión de un hijo de Dios. Amén. Amén. En Romanos 12:20 dice la palabra del Señor. Amén. Amén. Dice, gloria al Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Amén. Amén. Dice el 21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Amén. Aquí, hermanos,
el gozo del Señor está en el Hijo de Dios. Gloria a Pero Dios. si se dan cuenta, habla de hospitalidad también. Sí, gloria a Amén. Jesús. Habla de hospitalidad. Dile, dale de comer, dale de beber. Y, oiga, pero estás hablando que tienes un momento hostil en tu vida. En tu vida espiritual estás pasando por una situación difícil. No le estás dando de comer y de beber a alguien agradable. Amén. Gloria a Dios. Pero entonces tenemos que preparar con mayor razón ese corazón que tiene tanta hostilidad Gloria a para Dios, recibir la aleluya. palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Llevar a cabo, creo yo, que este fundamento de la palabra en el 2021, así que si tu enemigo dice, amén, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. ¿Se acuerdan cuando comenzamos el mensaje? ¿Quién es el peor enemigo de nosotros? Nosotros mismos. Gloria a Dios. Si usted no es hospedador de usted mismo, nunca va a recibir la palabra de Dios. Gloria a Dios. Si usted no se ama a sí mismo y no abre el corazón a la palabra de Dios, ¿cómo le va a dar de beber? Ni más, espere. No espere que sea su enemigo, solo su extraño. Es casi imposible que usted le vaya a dar de beber a un extraño o le dé de comer, con mayor razón que le dé hospedaje en su casa. Gloria a Dios. No aleluya. necesariamente tiene que ser su enemigo. Pero si la parte hostil que está en usted no le permite hacer eso consigo mismo, es imposible que nosotros podamos llevar a cabo lo que el Señor nos habla con esta palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Amén. aleluya. ¿Entendimos esa parte? Gloria a Amén, Dios. gloria a Cristo Jesús. Amén. Así que nos tenemos que confrontar esa parte con nosotros mismos para preparar el terreno, para preparar esa habitación de lujo. Esa habitación, que 5 estrellas, 15 estrellas, para recibir la palabra de Dios. Recibir esa plenitud de limpieza para que eso haga limpiar nuestro interior. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero que vayamos a Proverbios, capítulo 15. Gloria al Señor. El libro de Proverbios, capítulo 15. Y vamos a leer del 1 al 3. Y la palabra de Dios dice así: la blanda respuesta quita la ira. Amén. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Aleluya. Amén. Amén. Ok. El hospedador significativamente tiene que ser bueno. Gloria a Dios. La parte hostil, obviamente, como la palabra lo dice, es la parte mala. ¿Quién ve las dos partes? ¿Quién nos acaba de decir la palabra? ¿Quién lo ve? Jehová, Dios, Gloria a nuestro Dios. Señor. Él conoce lo bueno y lo malo. Sí, Señor, aleluya. Amén. Te conoce a ti en tu interior y me conoce a mí. Y a Él dice que no se le pasa desapercibido nada. Él conoce tu sentir. Él conoce lo bueno. Él conoce lo malo. Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que saber que estamos expuestos como un MRI o unos rayos X delante de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que luchar con esa parte hostil en cada uno de nosotros. Tenemos que dejarlo a un lado y decirle: Señor, heme aquí, mándame a mí. Gloria a Dios. Yo soy el que recibo para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vayamos al libro de Primera de Samuel. Gloria a Dios. Vamos a estar interactuando con la palabra del Señor. Primera de Samuel 24, 9 y 11. Amén. Amén, gloria a Cristo Jesús. Así que, hermanos, hay beneficios ser hospitalario con la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque
cuando nos damos cuenta con esta palabra de que Dios escudriña el corazón del hombre, Él sabe lo bueno y sabe lo malo, ¿qué haría usted como hombre sabio de Dios? Practicaría lo bueno, ¿no es cierto? Predispondría del tiempo para atesorar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué repelamos? La parte hostil. Beneficios, por supuesto que lo hay. Amén. Poderoso Dios. Primero de Samuel 24, del 9 al 11 dice: y dijo David a Saúl: porque oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal. He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es un ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Gloria a Dios. Amén. ¿Qué leíamos en el versículo anterior? Dios conoce lo bueno y lo malo en ti y en mí. Amén, gloria a Dios. Pero ¿cómo el rey David le supo dar la vuelta? ¿Cómo el rey David supo contrarrestar la parte hostil Poderoso Dios. de los que lo rodeaban, de Saúl y de todos los que andaban con él? ¿Cómo él supo manejar la situación delante de Dios, más que del beneficio y más que delante del hombre? Gloria a Cristo Jesús. Obviamente. Aleluya. Obviamente, la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de ¿quién? De Jehová. ¿Qué preparó David entonces? Corazón. Antes de confrontar a Saúl, antes de mirarse delante de ese hombre vulnerable, que solo le hubiera costado hacer una maniobra por ahí, no la hizo. ¿Por qué? Porque él ya entendía que él preparó esa parte interior para hospedar el corazón de Dios en él. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. ¿Qué decía la palabra anterior? Que ascuas se acumularán. ¿Cómo cree que se sintió el rey Saúl cuando se levantó y se dio cuenta que el rey David tenía parte de su manto y que tenía su yugo que le pudo haber dado con ese verdugo sobre él? ¿Cómo creen que se sintió Saúl? Ascuas cayeron sobre él. Gloria a Dios. Quizás Saúl más se entenebreció y con ganas de tenerlo cerca, porque Saúl no preparó esa habitación para ser hospedador de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿A quién respaldó Dios? ¿A quién bendijo Dios? A David. Esos son los beneficios de ser un buen hospedador. ¿Sabe una cosa? ¿Cuál es uno de los mejores beneficios de ser hospitalarios de Dios? Que sabemos confrontar nuestra parte hostil con la palabra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si podemos decir, este sería el mensaje de la noche. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Si nosotros abrimos nuestro entorno y metemos la palabra de Dios aquí y aquí, sabremos confrontar la parte hostil de su vida y de la mía, Gloria a Dios. y tomar la decisión más sabia delante de Dios, más que la tuya y la del hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amén. Es interesante saber cómo Dios en su palabra divina nos da la sabiduría perfecta en el momento perfecto cuando disponemos de esa hospitalidad en nuestro corazón de Dios. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, gloria a Dios, gloria al Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4, del 8 al 10. Y la palabra de Dios dice así: aconteció también
que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos ahí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Hermanos, si usted no prepara su corazón, Dios no se va a quedar ahí. Poderoso Dios, aleluya. La mujer sabia dijo: levantemos paredes, Poderoso Dios, aleluya. pongamos sillas, pongamos mesa, preparemos deliberadamente, porque ese varón es varón de Dios. Esa mujer solo vio que ese varón era de Dios. Ahora imagínese la palabra. Amén. ¿Se puede imaginar el impacto que haría la palabra si nosotros empezamos a moldear nuestro corazón? Empezamos a determinar qué tenemos que quitar y qué tenemos que poner para que sea el agrado de ese varón. Y sabemos por la palabra que él acontecía que cada vez que pasaba por ahí se hospedaba en ese lugar. Amén. Si nosotros disponemos cuántas veces queremos que la palabra se quede aquí, depende de nosotros. Depende de nosotros. Ahí ya no depende de Dios. Ahí depende de usted y depende de mí. ¿Cómo deliberas tú establecer el vínculo con Dios? Aleluya. De ti depende que tú programes, que tú establezcas, que tú deliberes y que tú prepares Poderoso Dios. para ver cuánto tiempo quieres que Dios more en ti. Gloria Con la a Dios. palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Hermosa es la palabra de Dios. Así es, gloria a Cristo Jesús. Así que le voy a leer el 10 de nuevo para que vea cómo esta mujer deliberadamente preparó ese aposento para él. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes. Ni siquiera expuso un gran compromiso. Solo dijo un pequeño aposento. O sea que muchas veces nosotros no determinamos seguir firmemente la palabra de Dios porque se nos hacen los compromisos muy grandes. ¿No es cierto? Sentimos que el saco del Señor es demasiado grande para nosotros, que no vamos a poder, que no tenemos la convicción, que no tenemos la fuerza, que no puede ser posible. Gloria a Dios, aleluya. Si Dios solo te pide que seas humilde, que seas piadoso, que seas hospitalario a la palabra. Y dice, un pequeño aposento de paredes y pongámosles cama, mesa y silla, candelero, para que cuando Él viniera a nosotros se quede en Él. Y sabe una cosa, y la palabra sigue hablando y sigue hablando. Y aconteció más adelante que en esa casa la criada le pidió un hijo y tuvo el hijo, murió el hijo. ¿Y qué fue lo que aconteció? Vino él y levantó al niño. ¿Hay beneficios? ¿Hay beneficios a tener Jehová de los ejércitos de nuestro lado? Por supuesto. Tenemos grandes cosas que cambiar. Tenemos grandes cosas que anhelar. Pero tenemos que predisponer deliberadamente, preparar ese momento oportuno para recibirlo. Amén. Gloria a Dios. Vayamos al libro de los Hechos. Gloria al Señor. ¿Cuántos están gozosos? Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están satisfechos con la palabra de Dios? Cristo Jesús. Pues tenemos que ponerla por obra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 16. Gloria a Dios. Lo vamos a leer del versículo 27 al 34. Y dice la palabra así. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando
se postró a los pies de Pablo y de Silas. Dice la palabra de Dios. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo ser para ser salvo? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban ¿en dónde? ¿En dónde estaban? En su casa. Amén. Amén. ¿Dónde terminó Pablo y Silas? En la casa del carcelero. Gloria a Dios. Amén. Como la mujer le dijo: creo yo que este es un varón de Dios. El carcelero vio lo mismo, porque le pidió salvación. Así es, gloria a Dios, ¿Y aleluya. qué fue lo primero que hizo? A su casa. ¿Qué hacemos nosotros? Esta es la morada nuestra. Gloria a Dios. ¿A dónde lleva la palabra? Amén. ¿Te la llevas o la dejas? ¿Eres oportuno para Gloria a recibirla? Dios, aleluya. Al carcelero se le dio una oportunidad. Pablo lo pudo haber dejado morir para escaparse. Mas sin embargo, él aprovechó la oportunidad del carcelero y se lo llevó a su casa. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Así nosotros tenemos que llevarnos la palabra aquí, Gloria a Dios. a nuestra casa. La única morada que tenemos disposición nosotros mismos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A su casa se llevó. Y dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Ese hombre determinó dos cosas: obedecer a la voz de Pablo. Amén. Obedecer a la voz de Pablo, digamos que es la palabra de Dios. Y entendió que de tener una casa llena de muerte, porque recordemos en aquellas épocas cuando el varón muere, la mujer queda expuesta a infinidad de circunstancias. Gloria a Dios. Pero ese varón, cuando oyó la palabra y le dijo: espera, esperó. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo ahí? Amén. Nos habla el Señor, Gloria a Cristo lo Jesús. escuchamos. ¿Qué acontece después? Aleluya. ¿Qué aconteció después? Lavó las heridas de Pablo y posteriormente toda su casa fue bautizada. Gloria a De Dios. ver una casa llena de muerte, hubo una casa llena de vida. Gloria a Dios. Porque ese hombre determinó ser hospitalario con Pablo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Hospedó en el momento oportuno para su vida y su familia. Amén, gloria a Esos Dios. son los beneficios que tenemos de ser un hospitalario de Dios. Gloria a Dios. Y ser aleluya. hospitalario de Dios no significa ser oyentes de la palabra. Eso que quede bien claro, hermanos. Ser hospitalario de la palabra de Dios es abrir más allá tu corazón y poner por obra su palabra. Porque para escuchar la palabra donde quiera la vamos a oír. Amén. Es más, yo puedo abrir YouTube y ahí la escucho. No necesito venir aquí o ir a otro lugar. Pero es necesario que esto hagamos porque debemos ser piadosos, humildes delante de Dios y compartir las buenas nuevas. Determinar que Dios hable por nosotros y que nuestras actitudes sean conforme a la voluntad de Dios y no la del hombre. Como lo determinó David cuando tenía ese cuchillo para matar al rey Saúl. Él determinó que no era la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ir a... Ahora, el tercer y último punto. ¿Qué nos enseña sobre la hospitalidad de la palabra a cada uno de nosotros? Vayamos al libro de Romanos, capítulo 8. Y le vamos a dar lectura en el 6 y en el 8. La palabra de Dios dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Poderoso Dios, aleluya. Esa es la parte hostil
en la cual el enemigo trabaja en ti y trabaja en mí. Según mi propia opinión, yo no le puedo agradar a Dios, porque bajo mi propia opinión yo puedo cometer barbaridades, cosas que no le agradan a Dios. Amén. Pero Dios nos dice aquí que nadie de estas personas pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo le vamos a agradar a Dios? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo le podemos agradar a Dios? Dice que nos debemos ocupar del Espíritu, que da vida y da paz. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos venido aquí? Nos edificamos en la palabra, oramos en la palabra, le cantamos al Señor, alabamos su gloria y honra, y cuando salimos de aquí, cuando hemos tenido un Gloria a día Dios, aleluya. extenuante, hemos tenido un día extremadamente pesado, la parte hostil trabajó en nuestro día, toda la semana, y cuando venimos aquí, descansamos a los pies de Cristo, Gloria a Dios, porque le aleluya. glorificamos, recibimos, cobramos fuerza, cobramos buen ánimo, salimos de aquí en el Espíritu. Amén. Amén, Gloria gloria a a Dios. Dios. En la palabra de Dios nos enseña que la parte hostil va a estar siempre, pero debemos de ocuparnos de la parte espiritual, Amén, gloria a Dios. la cual trae paz y trae armonía a cada uno de nosotros. El que tiene enemistad con alguien no le agrada a Dios. Nosotros debemos ser piadosos. El hermano daba un testimonio hoy que no lo voy a comentar, pues lo dio. Y parte de la piedad que Dios le ha mostrado a él no le impidió llevar las cosas a mayores. ¡Qué hermoso es eso! En otros tiempos quizás no quiero ni pensar. Amén. Gloria a Dios. Pero gloria al Señor, que Dios le dio como a David, que en el momento más álgido de la parte hostil se supo contener. Así Dios nos enseña con esta palabra que de igual manera no debemos ser partícipes de las cosas de la carne. Gloria a Dios. Ya no cuestionar la palabra de Dios, sino atesorarla, no pensar, sino agarrarla y hacerla nuestra. Amén. Amén, gloria a Dios. Y tantos ejemplos que se han levantado contra siervos de Dios y que esa parte hostil se ha encargado Dios. Gloria a Dios. Se ha encargado Dios. Ustedes conocen la escritura, la han escuchado muchas veces, tanto como yo, como la parte de Jezabel, cuando se levantó con el profeta. ¿Qué pasó con esa mujer? ¿Dónde terminó? Ese pueblo que se levantó en contra de Nehemías, ¿qué pasó? Amén. Dios. Propio Saúl cuando se levantó contra David, ¿qué pasó? ¿Quién se encarga de la parte hostil que te rodea? Jehová de los Gloria a ejércitos. Dios. Sí, Señor, aleluya. Cuando tú abres tu corazón y atesoras la palabra y le das el primer lugar a Dios y lo atiendes como se merece, Dios se encarga de tu entorno. Gloria a Dios. Como mencionamos hace un momento en la palabra del Señor, cuando Eliseo pasaba por ahí, ¿qué recibió esa familia? Recibió vida. Cuando Amén. le dio hospedaje un hombre de Dios. Gloria a Con mayor Dios. razón cuando tú hospedas el Rey de Reyes, el Señor de Señores en tu corazón. Amén, Gloria a aleluya. Dios, aleluya. Amén. Así que hay riesgos en la hostilidad. Vamos al libro de Levítico. Gloria a Dios. Vamos a leer Levítico capítulo 26 y le vamos a dar lectura en el versículo 27 al 31 y dice así. Estamos hablando de los riesgos que hay en el tipo de hostilidad. Dice, si aún con todo esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, santo, yo procederé en contra de vosotros con ira, como le pasó a estas mujeres y hombres que iban en contra de la voluntad de Dios. Y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y mi alma os abominará. Haré desiertas vuestras ciudades,
y asolaré vuestros santuarios y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Dirá usted, bueno, está en el Antiguo Testamento, ya eso no lo aplicamos aquí, pero le voy a decir algo. Estamos en la gracia y en la misericordia de Dios. Gloria a Dios. Pero quizás, ¿qué le parece y cuántas veces hemos escuchado, verdad? Que hemos escuchado de siervos de Dios que no salen de una cuando se meten en otra. Gloria a Y Dios. los conocemos, son actuales, son contemporáneos. ¿Por qué sucede? Bueno, porque mucha gente tiene la palabra de la ley, tiene la palabra del Antiguo Testamento más que la ley. Bueno, el Antiguo Testamento la tienen como relegada. Pero si yo aplico esta palabra, ¿cuántas veces las hijas de pastores, las hijas de siervos, las hijas de ancianos andan metidos en esto, en otro, los hijos en drogas, los hijos apartados de Dios? ¿Cómo aplicamos esto? Gloria a Dios, ¿Cómo aleluya. aplicamos esto? ¿Será que estamos fallando? ¿O será que la palabra no se aplica para hoy? Amén. Gloria a Dios. Tengamos cuidado con la palabra de Dios. Amén. Si yo leo esto en el Antiguo Testamento, yo lo quiero aplicar a mi vida. Si yo sé que no le abro mi corazón a Dios como sacerdote de mi casa, acontecerán muchas cosas. Amén. Amén, gloria a Dios. Debemos de prevenir nuestra situación personal. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a concluir y nos vamos al libro de Oseas. Y con esto concluimos, mis hermanos. Lo vamos a leer en el capítulo 9. Gloria a Dios. Versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo del cazador en todos tus caminos, odio en la casa de su Dios. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Amén. El pueblo de Israel paga su falta por apartarse de Dios. Gloria a Dios. ¿Y qué sinónimo le podemos dar a apartarse de Dios? ¿Cómo podemos contemplar contemporáneamente? ¿Cómo podemos contemplarse usted? Gloria a Dios. ¿Qué fin podemos tener cuando nosotros nos apartamos de Dios? ¿Qué fin podemos obtener cuando cerramos la morada de Dios en nuestro interior? Bajo la palabra que hemos escuchado, escuchamos unos privilegios de ser hospedadores de Dios. Escuchamos también unos privilegios, los privilegios de ser servidores de Dios y la parte opuesta de no ser hospitalarios de Dios. ¿Qué puede acontecer cuando un seguidor de Jesucristo no abre el corazón a Dios? Cuando no prepara ese corazón para recibir a Dios. ¿Qué acontece? ¿Qué le ha mostrado Dios? No le pido respuesta. Hágasela usted mismo. Gloria a Dios. ¿Qué le habló Dios hoy? Aleluya. Amén. ¿Qué le mostró Dios? ¿Qué parte de ser hospitalario no tenía contemplado en usted? Y Dios se lo ha mostrado hoy. Esa es una intimidad que usted se va a llevar hoy. Y que de usted depende que la ponga por obra. Tanto hoy como tantas otras veces que disponga su corazón en venir aquí o ir a otro lugar o recibir la palabra donde la reciba. Gloria a Dios. Amén. La palabra de Dios es bendita de cualquier fuente que venga, siempre y cuando sea palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo dispone usted cuando momentáneamente puede mirar una predicación en una televisión pasando por ese lugar?
tiene el anhelo de voltear a ver qué realmente lo que la palabra de Dios está diciendo. Gloria a Dios. O simplemente pasa por el estante y dice, otro predicador más. Se está fijando en el hombre. Amén. Se está fijando en el hombre. Pero cuando uno tiene el anhelo y la sed de escuchar y atesorar la palabra de Dios, entonces dice, déjame ver qué me va a hablar Dios. Gloria a Dios. ¿Sabes qué hiciste ahí? ¿O sabes qué hice ahí? Abrí ese cuarto para hospedar la palabra. Amén, gloria a Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Cristo Jesús.